Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la clase, a la lección 8. Hoy comenzamos un poquito más tarde. Entonces, bueno, podemos acabar a las 9 menos cuarto, según las preguntas, o a las 9 si hay muchas preguntas. Bien, hoy nos toca hablar sobre el tercer rayo y su trabajo, sobre todo en el ser humano, lo que produce. El tercer rayo, que según los libros del maestro tibetano, le llama inteligencia activa, y aquí el maestro Saint Germain le llama actividad inteligente, ¿vale? Pero es lo mismo. Entonces, se divide en tres, esta lección se divide como en tres párrafos o tres secciones. La actividad inteligente y nos explica cuál es su relación con la sustancia, con la materia. Luego, los impactos del tercer rayo en el instrumento, qué es lo que produce cuando nos impacta, sobre todo en las personas que ya han entrado en el camino espiritual, sea a nivel de aspirantes o de probacionistas o de discípulos incluso. Y cuál es el papel de la transmutación. Bueno, entonces, aquí lo que hace es, en la primera parte, aportar información y sabiduría sobre lo que es el tercer rayo, la actividad inteligente, que tiene que ver con la sustancia, con la materia. Ahora lo iremos viendo. La tercera característica divina, por tanto, de una personalidad infundida por el alma, se define como actividad inteligente, o en otros libros dice inteligencia activa, como en los libros de Alice Bailey. Entonces, recordamos que las dos características que ya hemos visto son la voluntad, poder y propósito, que es el primer rayo, y lo que vimos después es la característica divina del alma, que es el amor, sabiduría o razón pura. Bien, entonces en esta lección vamos a ver lo que es la característica del tercer rayo, que es la actividad inteligente o también materia, sustancia, la inteligencia misma. Define la actividad inteligente como la expresión de la energía inherente al aspecto madre y tiene que ver con la misma naturaleza de la sustancia. La sustancia no solo es inteligente, sino que en esencia es la inteligencia misma. Fijaros que el aspecto padre es la voluntad, el aspecto madre es el que ahora vamos a ver, la actividad inteligente o inteligencia activa, y el aspecto hijo, producto de la unión del padre y la madre, o del espíritu y la materia, del primer rayo y del tercer rayo, es el segundo, que es el aspecto alma, el aspecto hijo o el aspecto consciencia, que es lo que nosotros fundamentalmente somos los seres humanos. Una consciencia, fruto del espíritu y de la materia. Bien, la actividad inteligente posee dos características fundamentales. La sustancia, la materia, al ser el polo negativo de toda manifestación, en su estado inicial es negativa, inactiva, impresionable e inerte. De manera que es pasiva, la madre, en relación con el padre, es pasiva el tercer rayo en relación con el primer rayo, y se deja impresionar por el padre. Entonces, en el momento en el que el tercer rayo o la sustancia, la inteligencia activa, la madre, es impresionada por la intención divina, el aspecto voluntad, entonces se vuelve activa. De pasiva, de ser inerte, se vuelve activa. Y esta característica de
la sustancia del tercer rayo de la materia, una vez que se vuelve activa, es su característica principal, la de poder construir formas. Por tanto, todas las formas que existen en el universo, en todos los planos, desde el físico hasta el plano divino, desde el séptimo al primero, todas son construidas por la madre, por el tercer rayo de la actividad inteligente. Las formas no las construye el primer rayo de voluntad-poder, ni las construye la consciencia. Las construye el tercer rayo, que es el rayo de la sustancia, el rayo de la madre, de la materia. Esto explicado con otras palabras, dice el maestro que cuando la voluntad del Padre actúa sobre la sustancia, la inteligencia, cuando el primer rayo actúa sobre el tercer rayo, la inercia básica de la madre, de la sustancia, se convierte en la capacidad de crear las formas que llevan la intención de la voluntad divina. Esa voluntad divina, que es el primer rayo a nivel universal, pues esa intención la recoge la sustancia, el tercer rayo, la inteligencia activa, y lleva a la manifestación todas esas formas que están dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad divina. Eso a nivel cósmico pues produce todo el universo, todo un cosmos, y con todas sus formas, no solo física, sino formas en los 7 planos del sistema solar y en los planos cósmicos. Nosotros vivimos en este sistema solar y que se compone de 7 planos, como sabéis, el físico, el emocional o astral, el mental, el búdico, el átmico, el monádico y el divino. Y estos 7 planos o 7 mundos de este sistema solar, a su vez, son los 7 subplanos del plano físico cósmico. De manera que, en realidad, los seres humanos, cuando alcanzan la perfección humana, lo que hacen es prepararse para entrar en los planos, en el plano astral cósmico, que es donde está trabajando el Cristo o el Buda. Seres más allá del Cristo y del Buda, pues están trabajando en el plano mental cósmico, como los Kumaras, como Sanat Kumara. De manera que la sustancia, una vez que es impresionada por el Padre, una vez que el tercer rayo es llevado a la actividad por el primer rayo, entonces viene todo el cosmos que conocemos. El aspecto hijo, que llamamos también conciencia o alma, pues a nivel cósmico hereda no solo la voluntad e inteligencia de sus padres, el padre y la madre, sino que también hereda las mismas características. Entonces, ese aspecto hijo, la consciencia, lo que llamamos el aspecto crístico, el Cristo cósmico, el Cristo solar, esa cualidad crística en todos los niveles del universo, pues lo que tiene es la habilidad de dirigir la voluntad y de actuar de manera inteligente. Dirige la voluntad del Padre, del primer rayo, y actúa de manera inteligente con la sustancia, con la materia, creando las formas. Y esto en todos los niveles, cósmico, solar, planetario y también en la vida de un ser humano. Por tanto, el ser humano, uno de los descendientes de Dios en la larga línea de ellos, no pensemos que somos los únicos descendientes de Dios. Tenemos que reflexionar sobre esto. Los seres humanos somos descendientes de Dios de una larga línea de descendientes y nosotros, como la humanidad del planeta, heredamos pues las mismas características
del Padre, y estas características que tiene el Padre, el Hijo y la Madre, el primer rayo, el segundo rayo y el tercer rayo, tenemos que desarrollarlas y perfeccionarlas en el curso de nuestra evolución. Bien, por tanto, haciendo un recordatorio y una síntesis, porque es importante muchas veces recordar las cosas, por nuestra tendencia a la amnesia general, es el problema del ser humano, ¿no? Que no tenemos esa memoria, ¿no? El ser humano está constituido, por tanto, de un polo positivo, que es el espíritu, o el aspecto voluntad motivadora. Está constituido por el polo negativo, que es la materia, el aspecto inteligencia, el tercer rayo, y una conciencia o alma, el segundo rayo. Por tanto, nosotros como almas, como conciencia, como el Cristo interno, pues derivamos del Padre ese espíritu, y de la sustancia tomamos de la Madre tomamos esa inteligencia, de manera que tanto el espíritu como la materia esencialmente no son nuestros, son del ser divino, porque nosotros esencialmente somos la consciencia, pero formamos parte de ellos, compartimos ese aspecto del Padre, ese aspecto de la Madre, y nosotros, es como en una familia, ¿no? Nosotros, como el hijo que nace de la unión del Padre y el Madre, compartimos pues la genética, compartimos muchos rasgos kármicos, pero no somos el Padre y la Madre, aunque pues tenemos mucha parte de ellos, porque nosotros esencialmente, vuelvo a repetir, somos la consciencia o el alma. Bien, por tanto, el ser humano esencialmente es la conciencia. El alma es el campo magnético que reside dentro de la frecuencia entre los dos polos, el espíritu y la materia. Heredamos, por tanto, las características del Padre, que sería el espíritu, la mónada, que es el propósito, el poder y la voluntad, y las características de la Madre, que es inercia, luego actividad y por último creatividad. Esto está expuesto en la sabiduría védica y en el Gita como tamas, rajas y sattva, que son las características de la materia, sus diferentes graduaciones. Bien, por tanto, como conciencia, pues como alma nosotros evolucionamos aprendiendo a trabajar con ambos. Evolucionamos aprendiendo a manipular tanto el espíritu y la materia. Aprendemos a evolucionar pues manipulando, en el sentido de aprendiendo a trabajar con ellos, la voluntad y la inteligencia, el primer rayo y el tercer rayo. De este modo, el ser humano puede al final de su evolución decir que el ser humano es uno con la propia divinidad. Dice, yo y el Padre somos uno. Por tanto, la actividad inteligente, el tercer rayo, desde la perspectiva del alma, es la habilidad de la conciencia de controlar la materia, la sustancia, y mantenerla fija dentro de la órbita deseada, dentro de la capacidad del alma. Esto finalmente, esta habilidad del alma, de la conciencia, de controlar la materia y la sustancia, lo que hace es llevar al ser humano a la iniciación, a recorrer las 5 iniciaciones y a la condición de adepto. Es decir, como alma estamos aprendiendo a manejar la materia,
Estamos aprendiendo primero a controlar y refinar y purificar la materia de la personalidad. Este proceso es el proceso del discipulado. Aprender a controlar la sustancia de nuestros cuerpos. Como se dice místicamente, el ángel solar tiene que controlar a los ángeles solares. El alma tiene que controlar a los ángeles lunares, los pitris lunares, que son pues los devas que controlan nuestros tres cuerpos que son de sustancia material. Entonces, cuando el ser humano controla la materia y la sustancia de sus tres cuerpos y la lleva a la perfección, entonces se convierte en un adepto, que es cuando alcanza la cuarta iniciación. En la quinta iniciación, que es la maestría, con mayúsculas, el ser humano, pues llega a la perfección de la materia de sus cuerpos y trasciende finalmente la condición de ser humano. Bueno, entonces, dentro del camino espiritual, el ser humano entra conscientemente en ese proceso de entrenamiento, que es el entrenamiento espiritual, cuando ya ha recorrido muchas vidas, cuando ya ha pasado por miles y miles de vidas y entra en la rueda revertida y empieza pues a tener esa orientación hacia el alma de manera continua. Dentro de ese ser humano, de ese aspirante, de esa discípula en probación, se ha encendido la llama y eso no se vuelve a apagar. Entonces, ese proceso de entrenamiento lo que hace es darse cuenta, ayuda a darse cuenta ese entrenamiento de que Dios tiene un plan, que es lo que se llama el plan divino, y entonces nosotros buscamos de manera consciente tomar parte en él. De manera consciente. Queremos conocer ese plan de Dios, lo intuimos poco a poco y poco a poco somos cada vez más conscientes de ese plan de Dios en el sentido de lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es nuestra contribución. Cada uno de nosotros y de nosotras tiene un papel que desempeñar dentro del plan divino y cada uno y cada una tiene un plan distinto, tiene una misión distinta dentro de ese plan de Dios. No hay ningún plan igual de todos los seres humanos. Cada uno tiene su propio plan, tiene su pieza en el rompecabezas del plan divino. Y eso es lo que tenemos que, pues a través del discipulado, ir tomando conciencia. Entonces, cuando queremos de manera consciente tomar parte en el plan divino, pues entonces se acelera enormemente nuestra propia evolución y vivimos en muy pocas vidas lo que tendríamos que haber vivido en muchísimas vidas. Sufrimos o experimentamos una aceleración que se llama la aceleración de la conciencia. Bien, aquí nos ha explicado el maestro Saint Germain dónde se ubica el trabajo del tercer rayo, el trabajo de la actividad inteligente, de la inteligencia divina, que tiene que ver con la sustancia, con la materia, con la capacidad de crear formas mentales, formas emocionales, formas físicas, organizaciones, cualquier cosa que creemos en la vida tiene que ver siempre con el tercer rayo, que es la construcción de una forma, una empresa, cualquier cosa que creemos, que manifestemos, que tenga una forma, una apariencia, una organización. Todo esto tiene que ver siempre con el tercer rayo, con la
actividad inteligente, la inteligencia divina. Entonces, lo que ocasiona, lo que produce dentro de la vida de toda persona espiritual, lo sepa o no al principio no se da cuenta, no lo sabe, pero luego poco a poco se va dando cuenta de los 3 efectos que produce ese impacto del tercer rayo en su vida. Bien, la primera manifestación en la vida de todo aspirante espiritual que despierta es el caos. Su vida empieza a convertirse en un caos, pero ojo, dice un caos aparente. Pero superficialmente, externamente, pues en nuestra vida aparece un caos. Ese caos, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta de muchísimas maneras. Problemas a veces en la familia, problemas en el trabajo, crisis personales, ruptura de pareja, muchísimas enfermedades. Las manifestaciones de esa entrada del tercer rayo tienen múltiples apariencias. Pero decimos que entonces el primer efecto es un caos aparente, porque detrás de ese caos hay un propósito. Y esto es muy importante. No es un caos desorganizado, es un caos ordenado. Luego lo veremos. Luego, la segunda manifestación dentro de los cuerpos del aspirante y del probacionista es la polarización mental. Tiene lugar un trasvase de la polarización emocional a la polarización mental. Y eso indica la entrada en el discipulado. Mientras seguimos polarizados emocionalmente, es muy difícil entrar en el discipulado. Y luego, la tercera manifestación que produce el tercer rayo en la personalidad es la capacidad de empezar a construir conscientemente formas. Construir conscientemente formas mentales, formas emocionales y también formas físicas, estructuras físicas, organizaciones, proyectos de todo tipo, proyectos espirituales en sintonía con el plan divino, construir organizaciones esotéricas, construir organizaciones de servicio, ONGs para ayudar al mundo. Todo esto tiene que ver con la tercera manifestación, que es la capacidad de construir formas. Formas en todos los niveles. Bien, ahora vamos a hablar brevemente sobre la primera manifestación en la vida de un discípulo probacionista, discípula, que es el caos aparente. ¿Por qué se produce ese caos aparente? Porque se activan las formas antiguas que estaban en el subconsciente. Es como que es como la actividad de Plutón. Plutón empieza a sacar desde nuestra parte inconsciente, desde la parte que no vemos, desde las zonas oscuras, empiezan a activar todas esas formas de proceder, de pensar, de sentir, pero al mismo tiempo que nos encontramos con todas esas formas antiguas que estaban allí escondiditas en el subconsciente, empieza a haber un despertar mental importante. Entonces, la persona, pues sobre todo, pues en los principios, en los primeros años, pues atraviesa una serie de experiencias, pues como placenteras, dolorosas, experiencias de felicidad o sufrimiento, experiencias de pérdida o ganancia, y que, pues, para el discípulo o la discípula probacionista, pues no tienen ninguna relación, no tienen ningún significado. Hasta ese momento, de momento.
Pero, más adelante, un día el individuo se da cuenta de que todo lo vivido hasta ese momento, ese caos aparente, ese caos, ha tenido un propósito definido. Se da cuenta que todo ha seguido un plan, un patrón. No ha habido nada casual. Se da cuenta de que el alma ha sido la causa motivadora de todo ello. Recordemos, nosotros somos el alma esencialmente. Somos el alma. Y la personalidad es un instrumento, una máscara, que es su definición, es un instrumento, una máquina triple que se construye el alma con la ayuda de los devas y los señores del karma para aprender las lecciones en cada encarnación. Por tanto, en ese momento se da cuenta de que todo ha tenido un propósito, todo ha tenido un porqué, ha seguido un patrón y se da cuenta de que el alma detrás de la escena ha sido la que ha estado detrás de las bambalinas, detrás de las cortinas, pues detrás de todo ese caos aparente. Entonces, a partir de ahí, empieza a desarrollar sobre todo un interés mental, no emocional, un interés mental por todo aquello que ocurre dentro y fuera. Empieza a observarse intensamente, empieza a conocerse, empieza también a observar el mundo que le rodea de una manera más intensa y también empieza a observar pues cómo funcionan los demás. Y todo este es un interés mental, no emocional, un interés de investigación, un interés pues sería científico para conocernos mejor, conocer mejor el mundo externo y conocer mejor a los demás. Y conocer, sobre todo, lo que hay detrás de la personalidad. El alma, que está siempre ahí. Detrás de cada personalidad que se cruza en nuestra vida está el alma. Y eso tenemos que empezar a percibirlo. Entonces, al mismo tiempo, ¿qué ocurre? Pues que recibe un flujo de energías divinas desde el alma, porque ya está entrando en el camino espiritual y esas energías descienden, pero como ocurre en un huerto, cuando echamos abono, ¿qué ocurre? Pues el abono hace que crezcan todas las hierbas, sean malas hierbas o buenas hierbas. Entonces, esas energías del alma que descienden lo que hacen es activar tanto lo deseable como lo indeseable, tanto la luz como la oscuridad, y hacen crecer todo aquello que está dentro de nuestro estado total de conciencia. Entonces, a partir de esa entrada en el camino espiritual, pues resulta que empezamos a darnos cuenta mucho mejor, mucho más nítidamente de muchos más pensamientos egoístas que antes de entrar en el camino espiritual. Parece una paradoja, pero no, porque como estamos en ese proceso de polarización mental, pues no hay ningún pensamiento egoísta pues que aparezca en nuestra conciencia, nos damos cuenta. No podemos engañarnos. Al observador, al divino testigo que llevamos dentro de nuestra alma, no se le puede engañar. Y ella se da cuenta, observa todo pensamiento que aparece en nuestra mente, de tipo egoísta, pero también aparecen pensamientos, evidentemente, de servicio, de ayudar a los demás, de compartir nuestros talentos y dones, de curar, de enseñar, etcétera, etcétera. Bien, entonces, el cuerpo mental, este descenso de las energías, lo que produce es justamente que empezamos a tomar conciencia, una conciencia muy grande, muy fuerte de nuestra propia vida de pensamiento. Y empezamos a intuir que todo lo que nos pasa en la vida física, todo lo que nos pasa en la vida física,
tiene su origen en el mundo de pensamientos, en nuestros pensamientos. Bien, eso es lo que ocurre cuando las energías que descienden del alma, pues, y del tercer rayo, ¿no?, pues atraviesan la naturaleza mental. Pero ¿qué ocurre cuando atraviesan el cuerpo emocional? Bueno, pues que todos los deseos se avivan en una gran llama que emerge. Se avivan enormemente los deseos, las pasiones, y al mismo tiempo se despierta, pues, y entra en conflicto estos deseos que antes no nos dábamos cuenta y que aparecen en nuestro cuerpo emocional porque surgen del subconsciente y entran en conflicto con la aspiración. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esa energía que procede del alma, que desciende del alma, hace crecer todo, la oscuridad y la luz. Entonces, a menudo el aspirante pues piensa que a veces tenía superadas ciertas emociones o ciertos deseos o ciertos impulsos que le llegan y resulta que no, que están ahí, ¿eh? Entonces, bueno, empieza a tomar conciencia de su propia vida de deseos subconsciente. Empieza a tomar conciencia de su propia vida de deseos subconscientes. Y esto tiene relación con la técnica que da en esta lección, que no la vamos a ver en detalle, os invito a que la veáis, que le llama el maestro la terapia del alma para limpiar la subconsciencia, para limpiar el subconsciente. Luego lo veremos. Y finalmente, a medida que las energías atraviesan el instrumento físico y pasan hacia el entorno, entonces los efectos son diversos. Pues entonces podemos tener a veces enfermedades que aparecen y están un tiempo, desaparecen. En general son menores, pero a veces también aparecen enfermedades alguna seria, o también a veces puede pasar lo contrario, que cuando fluye esa energía del alma, pues ocurran curaciones que pueden parecer milagrosas a los ojos de cualquier observador. Bien. Por todo ello, la primera manifestación de esa actividad inteligente del tercer rayo en la vida del aspirante o el discípulo o discípula priobratonista es el caos aparente. Pero hay que tener en cuenta que esto forma parte de las pruebas que acompañan a la iniciación. Y todas las personas que están en el camino espiritual, a medida que poco a poco vayan pasando las iniciaciones iniciales, pues todas esas pruebas pues, se cruzarán en su camino. Entonces, se nos invita a que miremos más allá de este caos aparente, de estas apariencias, que nos focalicemos más y más en nuestra verdadera realidad, en el alma, en nuestro ser, en lo que somos. Y que nos demos cuenta que a través de este caos aparente en nuestra vida, se irá restableciendo el orden divino en nuestra vida y en nuestros asuntos. Bien, ahora la segunda manifestación de la actividad inteligente es la polarización mental. Es lo que produce. Transferir el foco de atención de nuestra naturaleza emocional al cuerpo mental, ya dice, no es tarea fácil. De hecho, entre la segunda iniciación, entre la primera iniciación y la segunda iniciación, que es el control del elemental físico, del cuerpo físico y el control emocional, pues es el periodo más largo entre la primera y la segunda, que culmina con un control elevado del cuerpo emocional.
fijaros, la primera iniciación es el nacimiento en el pesebre, es el nacimiento del niño Jesús. Y la segunda iniciación, pues, es la iniciación en el que Juan el Bautista le bautiza a Jesús y se produce y tarda 30 años. Desde la primera, desde el nacimiento hasta la primera iniciación hasta la segunda, pasan 30 años. Por eso dice el maestro Rákóczi que no es tarea fácil pasar de la polarización emocional a la polarización mental. La polarización mental, cuando se culmina perfectamente, nos conduce a la tercera iniciación. Bien, entonces, la persona que está enfocada en su cuerpo emocional, pues está controlada por sus emociones y influenciada también por las emociones de los demás. Por tanto, la persona pues es movida en muchas direcciones. Entonces se da cuenta de que pues no es más que un actor en el gran drama sin ser consciente de este papel, en el gran drama de la vida, porque está todavía focalizado a nivel emocional. Entonces no se da cuenta de su verdadera identidad. Entonces todo el esfuerzo en esta etapa de polarización mental, que es hacia lo que tenemos que ir, trabajar y un día culminar, pues consiste en elevar la conciencia poco a poco fuera del área donde las emociones controlan. Y es una tarea pues ardua y que, ya dice el maestro, no es fácil, pero con perseverancia al final se llega a conseguir. Bien, cuando la actividad inteligente y el alma empieza a cooperar con la personalidad, entonces poco a poco se produce este cambio de polarización de una manera rapidez y con la menor comodidad. Nos dice que el que hoy en día millones de personas estén preocupadas pues y que con sus historias emocionales o con sus crisis y sus conflictos, y que todos esos millones de personas, hombres y mujeres, que buscan al psicólogo, que van al psiquiatra, al psicoterapeuta, o que hacen cursos de crecimiento interior porque están en una crisis, ¿no? Pues todo eso tiene un porqué. Y la explicación dice que es que la mayoría, un gran sector de la humanidad, justamente está atravesando ese caos que precede a la polarización mental. Todo ese caos que experimenta una gran parte de la humanidad y que por eso necesita ayuda psicológica, se debe a que estamos atravesando como la familia humana ese caos que precede a la polarización mental. Por tanto, la terapia más perfecta es la que, bueno, nos dice el maestro, es la terapia que tiene que se lleva a cabo por el alma, por nuestra propia alma. Esa es la más perfecta. Lo otro, pues pueden ser ayuditas, pero la más perfecta es la que ejerce el alma cuando el alma enfoca su luz, la luz de su inteligencia en la personalidad. Y esa luz que desciende del alma revela, limpia y finalmente purifica y elimina esa oscuridad, ese caos. Bien, él en esta lección dice que en esta terapia del alma, en esta técnica del alma, hay que establecer un triángulo mediante la visualización entre nuestra alma, nosotros mismos como observador, situados en el centro entre las cejas, en el centro ajna, y nuestro subconsciente. Dice, ocupemos nuestro lugar en el centro entre las cejas y a partir de ese triángulo
entre el alma y, y nuestro subconsciente, hemos de permitir, no nosotros, hemos de permitir que el alma, nosotros no hacemos nada, permitimos que el alma, nosotros nos entregamos al alma, nos rendimos al alma, dejamos el tema en manos del alma y permitimos que el alma arroje su luz dentro del subconsciente. Entonces, todo ese contenido del subconsciente que se va a ir revelando, nosotros simplemente lo observamos como el observador desapegado, como el testigo, sin intervenir. Bien, y por último, la tercera manifestación que toma la energía del tercer rayo de la actividad inteligente en la vida y los asuntos de un discípulo o discípula aprobacionista es la capacidad de construir conscientemente formas. Y esto lo veremos, se ve en la lección siguiente, en la lección número 9. Por tanto, hoy no hablaremos sobre la construcción consciente de formas. Bien, y aquí, pues ya para terminar, hacemos una breve síntesis, ¿no? Para lo cual os remito a la lección para que veáis en qué consiste la técnica de transmutación del subconsciente o la terapia del alma. Y esta técnica se puede utilizar cada noche, es muy sencilla, dura nada más 5 minutos y se puede utilizar cada noche antes de dormir o cuando creáis que es necesario. Y sirve, por tanto, para limpiar y purificar el subconsciente y es muy sencilla. Por tanto, está descrita al final de la lección número 8. Y podemos utilizar durante estos 15 días el pensamiento simiente del tercer rayo, que es permanezco receptivo o receptiva a esa inteligencia divina que produce la actividad del plan. La acción correcta se me revela y me completo. Permanezco receptivo o receptiva a esa inteligencia divina que produce la actividad del plan y la acción correcta se me revela por completo. Bien, aquí acabamos la lección número 8, que tiene que ver absolutamente con el tercer rayo de la actividad inteligente o la inteligencia activa, que tiene que ver con la sustancia, con la capacidad de construir formas. Y os aconsejo que leáis en estas 2 semanas, que si tenéis tiempo, pues estudiéis la lección número 9 para que podáis tener más conciencia de lo que significa toda la sabiduría que hay en esa lección y podáis luego formular pues, las preguntas con mayor profundidad. Bien, vuelvo a repetir como siempre que estas clases están organizadas por el World Teacher Trust Barcelona Basanta y que solo se han podido y se pueden llevar a cabo gracias a un trabajo de grupo sin la cual no se podría realizar. Y por tanto doy las más sinceras gracias a todas las personas que contribuyen a la realización de estas clases. Y pues ya puedo dejar de compartir. Las preguntas entonces que tengáis se las podéis ir mandando a Rosa a través del chat y si puedo y sé la respuesta, pues daré la respuesta y si no, pues me lo prepararé para dentro de 15 días. Buenas tardes a todas y a todos. Empezamos el turno de preguntas. En la lección 7, Valentín, hiciste referencia a 3 libros sobre los devas, una trilogía de Vicente Beltrán Anglada. ¿Nos podrías indicar de qué libro se trata? Sí, vamos a ver. No tiene más trilogías de los devas, solo son 3 libros.
estructuración débica de las formas, los ángeles en la vida social y humana, y el otro, pues ahora mismo, Manolo, si tienes por ahí el correo que te mandé o algo, míralo a ver, por favor. No tiene más libros sobre los devas. En todas sus charlas, Vicente Beltrán Anglada hablaba sobre los devas. Esos 3 libros pueden ayudar mucho a comprender mejor el curso, la naturaleza del alma, porque Vicente Beltrán Anglada fue un discípulo aceptado conscientemente. Y él, desde su entrenamiento, él tuvo relación consciente con un gran deva. Y era un deva que lo entrenaba. Entonces este deva, que lo explica en su libro póstumo Diario oculto de un discípulo, que se publicó después de su muerte, él explica que este deva pues fue quien le fue entrenando, porque en los estadios finales del discipulado aceptado, el ser humano, el discípulo o la discípula, tiene que empezar a trabajar conscientemente con el reino débico. El reino débico son el reino de las grandes energías cósmicas, universales. Entonces, el ser humano normal y corriente no está preparado para trabajar con los devas. ¿Por qué? Porque son energías fuertísimas, potentísimas, energías de fuego, débicas, ígneas. Entonces tiene que tener unos cuerpos que ya han pasado por ciertos niveles de purificación. Entonces, en estos 3 libros, Vicente Beltrán, pues, sobre todo en el último, la vida social humana. Bueno, ahora mismo no sé. Si tiene por ahí Manolo, que me diga exactamente los... Mira, ahora que está apareciendo, Las fuerzas ocultas de la naturaleza, es el primer libro. Estructuración débica, no débica, débica, de las formas y los ángeles en la vida social y humana. Todos los libros de Vicente Beltrán están en PDF, no los tenéis que comprar, incluido el último, ¿vale? Entonces, estos libros pueden ayudar como complemento a entender mejor el curso de la naturaleza del alma. A lo largo de estos 3 libros, él demuestra que el hombre piensa y el ángel construye. De manera que todo lo que pensamos automáticamente es construido por los devas. Entonces, ahí se habla en profundidad del despertar de la voluntad del ser humano, porque el ser humano, a través de la voluntad, el primer rayo, lo que acabamos de decir, es capaz de, como alma, controlar la materia. No solo la materia de sus cuerpos, sino que puede controlar pues la materia física etérica, la materia emocional y la materia mental. Además de construir formas que luego se manifestarán en el mundo físico. De manera que el verdadero trabajo esotérico de construcción de formas en todos los niveles se hace con ayuda de los agentes débicos. Entonces, el futuro de los seres humanos está en trabajar de una manera hermanada y fraternal con los devas. Siempre, siempre hay un deva para construir lo que el hombre piensa, sea en una persona común y corriente, un discípulo, un iniciado, un maestro. Los que construyen son los devas.
son los constructores de todo. Desde una forma mental, construyen una situación negativa, construyen un terremoto. Ellos simplemente, un volcán, ellos solo responden a los pensamientos. Debido al karma de la humanidad, al karma planetario, pues así tenemos lo que los devas de los elementos están construyendo, los devas de la tierra, el agua, el aire, el fuego. Entonces, ellos solo construyen de una manera neutra lo que les dan sus superiores, los devas más elevados, los arcángeles, y también construyen lo que les damos los seres humanos. Son los constructores del universo, del cosmos. Por tanto, en estos libros se explican muchas cosas que tienen que ver con el trabajo anónimo, misterioso, con el trabajo oculto de los devas que están participando continuamente de la vida humana. Participan en la concepción, participan los devas en el nacimiento, participan hasta los 21 años en la construcción de nuestros 3 cuerpos, físico, emocional y mental, hasta los 21 años. Participan muchas veces en nuestra vida, como el ángel de la guarda, protegiéndonos de un accidente o de una catástrofe. Participan en nuestra muerte, participan en muchos rituales y sacramentos. Los ángeles, los devas, están participando en nuestra vida, pero no lo sabemos, no nos enteramos de la película. Entonces, estos 3 libros y poco a poco el curso de la naturaleza del alma nos ayuda a entender que dentro de las etapas posteriores del discipulado tenemos que empezar a trabajar de manera consciente con los devas. Eso forma parte de la escuela de sabiduría. Hay 3 aulas en el planeta. Está el aula de la ignorancia, el aula del conocimiento y el aula de la sabiduría. El aula de la sabiduría comienza cuando comenzamos a trabajar de manera consciente con el reino védico. Hasta entonces estamos en el aula del conocimiento, meditando, reflexionando, preparándonos, purificándonos. Y ahí es un trabajo largo que lleva pues toda la etapa del aspirante, el discípulo en probación, la etapa de probación, la primera, segunda, pero en la tercera iniciación ya, cuando se alcanza, ahí comienza el verdadero trabajo de una discípula y un discípulo, y se empieza a trabajar conscientemente con los devas. Por eso estos 3 libros son libros que pueden ser libros auxiliares para comprender más profundamente el curso de la naturaleza del alma. Porque luego iremos viendo a lo largo del curso que nosotros esencialmente somos la consciencia, pero quien se va a encargar de trabajar y construir las formas, nosotros pensamos, reflexionamos, visualizamos, pero quien construye las formas son los devas. Por tanto, nuestro trabajo es un trabajo sobre todo de conciencia y de un trabajo de voluntad. Voluntad, primer rayo, y segundo rayo. El tercer rayo, pues lo tenemos que utilizar, pero al final quien se encarga de construirlo todo son los devas. Construyen nuestros cuerpos, su calidad, construyen todo en la vida, los reinos, mineral, vegetal, construyen todo, el cosmos, trabajan de una manera colaborativa con la jerarquía. Hay grandes ángeles en el planeta, incluso más allá del Cristo, que trabajan en el planeta. Trabajan con la jerarquía, con Shambhala, con los Kumaras. Y eso forma parte del entrenamiento
que tendremos por delante, que tenemos por delante. Y Vicente Beto Langlada, pues, habla de esto en esta trilogía, pues, tan interesante y que yo os la recomiendo. Ya está. En la lección se habla de la ley de la gracia divina cristiana, como analogía a la actividad divina del plan. ¿Hay alguna diferencia entre ambas? Sí, vamos a ver. No he querido mencionar la ley de gracia, que se explica dentro de la teología cristiana, pero tiene su paralelismo, su analogía, la tiene, pues, con el discipulado. En el discipulado, muchas veces, cuando pasamos determinado periodo de entrenamiento y avanzamos bastante en ciertas etapas del discipulado, pues de repente, pues en muy pocos años o en una vida podemos adelantar o evolucionar lo que tendríamos que haber vivido durante muchas vidas, en solo una vida. Y esto en el cristianismo se le llama la ley de gracia, la ley de la gracia divina. Y es otro nombre para un suceso que ocurre en el discipulado, que de repente el ser humano, pues en pocos años, en 5 o 10 años, pues da un salto cuántico y parece otra persona. No es la misma. Es otra. Completamente, mucho más espiritual, mucho más elevada, en un nivelazo que no podemos ni imaginar. Y esto solo ha pasado en 5, 10 años, 15 años. Y eso no se puede explicar. Sí que se puede explicar cuando se comprenden las leyes que rigen la vida oculta, la vida del discipulado, y cuando los cristianos dicen que en un momento dado pues podemos recibir la gracia divina. Imaginaros pues la escena, la visualizáis, la escena de Pentecostés, cuando descendieron las lenguas de fuego, cuando estaban los apóstoles en Jerusalén, ¿no? Allí encerrados, allí con miedo en aquella habitación, y de repente los apóstoles recibieron una gracia, una energía divina que los transformó completamente y pudieron a partir de ese momento hablar lenguas, tuvieron el don de lenguas, el don de la profecía, pudieron curar a enfermos, a paralíticos, algo parecido a lo que hizo Jesús. Y un día antes eran personas normales. Entonces, todo esto tiene que ver con la vida oculta, que en la vida oculta, en el discipulado, en determinados momentos, que solo lo sabe Dios, y el plan y la jerarquía, pues el ser humano puede tener un avance astronómico, cuántico. Y eso es un misterio para nosotros. El plan de Dios para cada ser debe desarrollarlo el alma en una encarnación o en varias encarnaciones. No. El alma está en contacto con el plan divino. Entonces, el alma, pues al principio se prepara para ir tomando parte en ese desarrollo y en esa plasmación del plan divino, y a medida que el ser humano pues recorre el sendero del discipulado, pues finalmente cada vez se hace más consciente del plan de Dios y el alma interviene más, y la personalidad, como está cada vez más fusionada con el alma, pues es más consciente cada vez de lo que tiene que hacer, de su misión, de su papel dentro del plan divino, hasta que finalmente eso, pues a partir de la
tercera iniciación, todo es claridad. En la tercera, en la cuarta, en la quinta, y a partir de ahí el ser humano, pues ya siempre es consciente de su papel dentro del plan divino, que es único, que es irrepetible. No hay ninguna parte de ese plan que nosotros tenemos que llevar a cabo que sea idéntico a otra persona. No. Es distinto, completamente distinto. Porque nuestras almas son distintas. Todos seguimos el mismo camino, todos hacemos el mismo recorrido, cada uno con sus peripecias, pero los dones y talentos que tiene cada alma son distintos y por tanto es distinto también su contribución, es distinta su contribución al plan divino. Llegamos a la última pregunta. ¿Podrías hablarnos un poco más de la creatividad como una de las características de la madre? Sí. Bueno, la creatividad hemos visto que es una de las cualidades de la madre de la materia. Hemos visto que al principio es tamas, inercia, luego entra en actividad, rajas, y luego es sattva o creatividad. Entonces, esa creatividad surge cuando nos sintonizamos con el plan del alma y con el plan divino. Hasta entonces, pues nosotros pues hacemos muchas actividades, ¿no? Rajas, y que muchas actividades pues no están en sintonía con el plan divino. Entonces, esa creatividad pues tiene que ver justamente con la inteligencia activa, que también forma parte de una de las cualidades del alma. La creatividad también forma parte de la cualidad del alma. Y cuando decimos, esta persona es muy creativa, esa creatividad no viene de la personalidad, está en el alma y se va infiltrando lentamente lo que le dejen los cuerpos, y esa energía pura de creatividad del alma se va infiltrando y finalmente se expresa en el cuerpo etérico y físico. Pero la creatividad nunca es de la personalidad, nunca pertenece a la personalidad. La creatividad en cualquier modalidad, sea en nuestra vida o en la vida de los grandes genios o los grandes hombres y mujeres creativos, siempre es una cualidad del alma. Esencialmente nuestra alma, ya sabemos, es voluntad o poder, amor, sabiduría e inteligencia activa. Y forma parte, por tanto, de esa característica del alma que también es la inteligencia activa. Por tanto, la manera para aumentar la creatividad, pues es evidente. La creatividad aumenta a medida que aumenta nuestra unión con el alma. A medida que hay un mayor flujo de energías procedentes del alma, aumenta la creatividad. Ni más ni menos. Esa creatividad que desciende desde el alma, eso sí, muchas veces luego pues puede ser distorsionada, puede llegar distorsionada hasta el mundo físico, porque tiene que atravesar primero la mente y sobre todo tiene que atravesar el cuerpo emocional. Entonces, cuando atraviesa esa creatividad todas las brumas y la niebla del cuerpo emocional, pues es cuando se producen la mayoría de las distorsiones. El ser humano que recibe inspiración puede recibir inspiración o canalización, es otro nombre,
puede recibir inspiración desde el nivel astral emocional, que recordemos que tiene 7 subplanos, por tanto podemos recibir inspiración de los subplanos inferiores astrales, que eso demostraría o se plasmaría en todo tipo de música que altera los centros inferiores, música destructiva o arte destructivo, arte que lo que hace es distorsionar el cuerpo emocional de las demás personas, o pues puede convertirse en un arte que sea capaz de inspirar lo mejor del ser humano. Por tanto, depende de la inspiración que recibe la persona, pues así será lo que proyecten los demás. Por tanto, hay personas que reciben inspiración o canalización del plano emocional, que reciben inspiración del plano mental inferior, del plano mental superior o del plano búdico. Y es capaz de transmitirlo a los seres humanos y al mundo. Eso vemos un ejemplo muy claro con los músicos. Los grandes músicos de la humanidad, todos han recibido inspiración de diferentes niveles, de diferentes planos. Hay un libro agotado, pero no sé si se puede conseguir, que se llama La música en su aspecto oculto, de un iniciado que se llamaba Creel Scott, que justamente Creel Scott fue condiscípulo de Vicente Beltrán Anglada. Entonces, este Creel Scott tiene varios libros muy inspiradores, como El iniciado en el Nuevo Mundo, y luego tiene otro que se editó hace muchos años que se llama La música en su aspecto oculto. Y él estudiaba y afirmaba de dónde le venía la inspiración a los grandes compositores, de dónde le venía inspiración a Mozart, de dónde le venía inspiración a Beethoven, a Wagner, a Scriabin, y dice cosas muy, muy interesantes para las personas que quieren entender más profundamente la conexión de la música, por ejemplo, y el nivel de inspiración y su nivel, su plano de inspiración. Hay muchas cosas muy interesantes dentro de lo que es la vida oculta, y que eso nos ayuda a ampliar nuestra visión y darnos cuenta de que vivimos en un mundo rodeado de otras realidades, un mundo lleno de milagros, y que la clave siempre está en nuestra conciencia. La clave siempre está en expandir la conciencia para ser conscientes de esas otras realidades, de esos mundos ocultos. Eso es ocultismo. Entrar en el mundo del ocultismo. Entrar en el mundo de lo que todavía está oculto para nuestra conciencia, pero que eso está ahí y que nos está influyendo. Y bien, eso es el discipulado. En el discipulado se va expandiendo nuestra conciencia y también se van abriendo determinadas percepciones de esos mundos ocultos. Todos los discípulos avanzados, iniciados, Kumar, todos, sin excepción, hablan de esto, ¿no? De que tenemos que ir yendo poco a poco hacia ese otro mundo, hacia esa vida oculta que está detrás de este mundo de las apariencias. Y la única manera es ser mejores personas, cada día. Purificar nuestros cuerpos, purificar nuestro carácter, desarrollar las virtudes, estudiar, amar a los demás y servir cada vez mejor a los demás, compartiendo nuestros dones y nuestros
talentos. Y esa es la manera que enseñan los maestros. No hay atajos. No hay atajos. Y quien toma un atajo le puede explotar en la cara. Porque empieza a jugar con energías muy poderosas del universo, energías ígneas, energías de fuego. Por tanto, el mejor camino es siempre el que han enseñado los grandes maestros. Meditación, construir el carácter, estudiar sistemáticamente para la polarización mental y servir cada vez más a los demás. Compartir nuestros dones y talentos y ocuparnos cada vez menos de nosotros y ocuparnos cada vez más de los demás. Y ese camino es el camino seguro. Ese es el camino que lleva sin peligros a la meta, en el que finalmente se abre ante nuestra conciencia pues todo lo que tiene que abrirse a medida que cada vez estamos más preparados. Muchas gracias, Valentín. Hasta aquí todas las preguntas. Gracias también a Manolo, que nos ha colgado los links para los libros que has nombrado. Me comenta María que no lo puede descargar. No sé si alguien más ha tenido problema para descargarlo. Bueno, si alguien tiene algún problema, pues que me escriba y yo le mandaré los enlaces para descargar los libros. Vale, perfecto. Mi correo ya lo sabéis. valentingarcia1957@gmail.com. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas, Valentín. No sé si Manolo ha hecho algo de cena para nosotros. ¿Has hecho alguna cena virtual, Manolo? Bueno, pues muchísimas gracias de todo corazón y os animo a seguir estudiando este curso que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo y lo tengo como mi curso de cabecera en la cama. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a todos.